Quiero que abran sus Biblias en el libro de Juan. Vamos a seguir estudiando en el capítulo 10 y vamos a estudiar algo que quizás hemos escuchado mucho y de una forma sencilla. Algunos vamos a repasar y otros quizás vamos a aprender y vamos a disfrutar este tiempo, estos pocos minutos que tenemos. Un médico, el aplicar una inyección es algo tan común. Y en las oportunidades, cuando yo terminé mi carrera, de una vez yo entré a estudiar a la iglesia, al seminario, y realmente, y las oportunidades que he tenido que estar en un consultorio, más de alguna vez, bueno, en cantidad de veces me ha tocado aplicar un medicamento intramuscular, una inyección. Y en más de alguna ocasión, no muy frecuente, pero sí, a veces está el paciente listo para aplicarle el medicamento, estoy con la inyección, y el paciente de repente duda un momentito y me queda viendo y me dice, ¿puede inyectar, va, doctor? Yo en un momento pienso, ¿lo hago con cariño o sin cariño? No pienso eso. Es como que usted le dijera a un mecánico, ¿sabe usted dónde se le echa el aceite? Usted no le va a preguntar eso a un mecánico, ¿eh? Cuando estaba estudiando este pasaje del Buen Pastor, en algunas ocasiones yo empecé a formarme ideas en mi cabeza y yo me imaginaba muchas veces en una acera, angustiado, triste, indeciso en hacer algunas cosas. Y yo en mi pensamiento, yo me imaginaba a Jesús al lado mío, sonriendo. Y yo con aquella gran preocupación. Y póngase usted en esa posición en la que yo me puse. Y Jesús sonriendo, y yo en mi angustia, en situaciones apremiantes, ¿verdad? Y Jesús me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo como ese paciente lo quedo viendo y le digo, podés. Usted puede decirme, no, que yo le digo eso al Señor. Déjeme ayudarle a evaluarse un poquito. ¿Usted está afanado por algo? ¿Usted no está durmiendo por algún problema? ¿Usted no está orando? ¿Usted no está teniendo su devocional? ¿Usted no está teniendo necesidad de congregarse? Quizás usted está diciéndole al Señor, no creo que podás. ¿Por qué tomamos esa actitud de duda? ¿Por qué tomamos esa actitud hacia el Señor? Y yo creo de que una de las cosas que vamos a aprender ahora es que cuando empezamos a dudar es porque se nos olvida recordar quién es mi Dios. ¿Quién es Él? Y de una forma sencilla, Él se pone y me dice, yo soy el buen pastor. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes de una forma masticable, ¿qué significa ser el buen pastor? Entonces, vamos a empezar y vamos a leer los primeros 2 versículos. Vamos a estudiar del 1 al 18 hoy. Dice los primeros 2 versículos de Juan capítulo 10, versículo 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. Ahora, lo primero que yo veo, ¿qué es el buen pastor? Sencillo. Lo primero que es guía. Él me da la forma, Él me da la pauta. Hay 3 figuras en esos 2 primeros pasajes. Miramos la puerta y miramos el redil. Hace un contraste aquí con el ladrón y con el salteador. Hablemos un poco del ladrón. ¿Qué es el ladrón?
Una persona que se caracteriza por querer las cosas fáciles, ¿va? No quiere complicarse. No quiere seguir las reglas. Quiere infringir la ley. Nunca va a haber excusa para robar. El salteador es la idea de bandido. ¿Alguna vez usted le ha dicho a un niño, ay, que es un bandido? ¿Ah? Así lo hace hasta con un tono de, pero lo hacemos como un son de gracia, ¿va? Como, ay, qué pícaro. ¿Ah? Pero la idea de bandido es una aseveración muy seria. La idea de bandido es una persona que además de robar, depreda. Y lo hace violentamente. Ese es un bandido, ese es un salteador. Y está hablando de que el ladrón y el salteador no quieren irse por el camino que es. Y Jesús me dice, la puerta. Hay un camino, no hay opciones. No busque atajos. Incluso como creyentes nos encanta buscar atajos. No digamos los que están en el mundo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven cuando ven a Cristo querer gobernar sus vidas? Complicaciones. Y los que estamos en Él, miramos que las cosas más bien se arreglan cuando estamos en Él. Hay un solo camino. Y Él nos ofrece y nos dice, por la puerta entran. No hay otra forma. Me habla del redil. Cuando está hablando del redil, en el idioma original, ¿verdad? No me dice la palabra redil. Aparece simplemente, dice el lugar donde están las ovejas. Si nosotros actualmente pensáramos dónde están las ovejas, dónde está el pueblo de Dios, ¿dónde está? En la iglesia. Pensamos en la iglesia. No estoy hablando de impacto, no estoy hablando de la estructura, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Yo hago una pregunta ahí que la van a hacer en los grupos casa, si me siento parte del redil. No estoy hablando de salvación, no estoy hablando si usted es salvo o no es salvo. Estoy preguntándome, cuando yo pienso en el redil del Señor, pienso en algo íntegro, pienso en algo bonito, pienso en una iglesia santa, una iglesia unida. Josué oró por el Medio Oriente, ¿cierto? O por lo que está pasando en Irak, en todas esas zonas. ¿Cómo seríamos como iglesia? Ahí donde usted vive. ¿Alguien vive en Los Robles? Bueno, si usted dice y nos damos cuenta que en Los Robles están degollando a los cristianos, ¿cómo nos portaríamos como iglesia? ¿Cómo seríamos? ¿Nos uniríamos más todavía? A veces nosotros nos damos por sentado la libertad que tenemos de hoy estar aquí. La iglesia de Dios. Cuando nosotros a veces ni siquiera sabemos lo que son dificultades. Dice Hebreos 12 que todavía no hemos sangrado por el pecado. Y nosotros nos quejamos por cosas tan triviales. Y dejamos de gozar del redil del Señor por cosas tan absurdas. El simple hecho de que usted a duras penas quiere venir el domingo. Son luchas diarias. Más de alguna vez yo en mi corazón digo, ay, no quiero ir. Pero es el Espíritu Santo que me dice, es por mí que vas. Y Jesús, cuando habla de su redil, yo quiero que usted hoy salga con esa mente y eso, es el redil del Señor. No es simplemente una institución, no es simplemente a cumplir con un domingo, es el redil. Y cuando miramos también que me lleva a mirar al pastor, porque dice que ¿quién es el que entra por la puerta? El pastor de las ovejas. Todo este pasaje del buen pastor no tiene un énfasis en las ovejas, tiene un énfasis en el pastor. Cuando estamos hablando de la iglesia de Dios, cuando estamos hablando del redil, cuando estamos hablando de la puerta, estamos hablando de Jesús, como vamos a ver más adelante. No se trata de nadie más. Y eso nos va a ayudar
a tener motivaciones adecuadas. Entonces, miramos que Jesús me dice que Él es la forma, Él me es la guía y todo tiene que ver con Él. Ahora, miremos el versículo del versículo 3 al 5. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esto es bien importante, porque otra de las características del buen pastor es que el buen pastor habla. Y el buen pastor cada día está hablando a su vida. Y la pregunta es, ¿usted hay días que ni siquiera escucha la voz del Señor? Es un problema. Y es un problema serio. Porque el Señor día a día, Él está hablando. ¿Y usted no está escuchando? Porque Él dice que Él habla, que las ovejas escuchan su voz. Dice, cuando uno no escucha su voz, es lo que estábamos hablando al principio. Una de las formas, su devocional, tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra, es una de las formas en las cuales el Señor nos habla. Y si usted no está escuchando esa voz, es porque usted quizás no está poniendo lo que debe de hacer para escucharle. Beethoven, un músico extraordinario, a los 26 años empezó a perder su audición. ¿Cómo este hombre medio sordo podía interpretar lo que hizo? Los últimos 8 años de su vida era sordo. Y fue donde seguía interpretando su música. ¿Cómo hacía para tocar este hombre? Hay varias teorías. Uno dice que usaba su bastón, otro que usaba una vara, pero independientemente era el mismo sistema. Él agarraba una vara, la mordía, y con la presión en sus dientes, la vara tocaba la tapa del piano y la vibración del piano se transmitía a su cabeza, y cuando una persona ha perdido o sufre de ese tipo de sordera, no pierde lo que es el oído interno. Es primaria, el oído en 3 partes, externo, medio e interno. Esto es de primaria. No me va a decir como mi esposa, está hablando en términos médicos, no. Es algo de primaria, el oído interno, y tiene los huesecillos. Esos huesecillos que vibran y es lo que produce el sonido. Así escuchaba Beethoven. Miren, estamos diseñados para escuchar la voz de Dios. Estamos diseñados para no tener excusa de escuchar la voz de Dios. Él nos da lo que necesitamos. Y yo quiero rogar y transmitir a ustedes la preocupación si usted no está escuchando día a día la voz del Señor, de forma clara, de forma audible. ¿Por qué el Señor no dijo, las ovejas no me ven? O las ovejas me ven y me siguen. ¿Por qué dijo que me escuchan? La oveja, por ejemplo, tiene muy mala vista, pero tiene un excelente sentido del oído. Las ovejas son capaces de identificar más de 50 sonidos de manera sin equivocarse. Así son las ovejas. Dios sabe que si le conocemos, vamos a identificar su voz. Y es lo que viene más adelante y es importante porque ¿qué es lo que escuchan las ovejas? ¿Qué es lo que escuchan? Escuchan su voz, no escuchan otra cosa. ¿Qué quiere decir con su voz? Uno, desde varias perspectivas podemos verlo. Uno, ¿cuánto me conoce mi Señor? Se dice de que hay 2.180 o 190 millones de cristianos en el mundo. Entre católicos, protestantes, ortodoxos, pero asumamos a que todos son creyentes. Yo estoy seguro de que si en un momento dado
esos más de 2.000 millones de cristianos abrieran su Biblia al mismo tiempo y clamaran a Dios, Dios tiene algo único para cada uno de nosotros. Ese es el poder de Dios. Usted tiene que estar convencido de que el Señor tiene algo especial hoy para usted. Y que el primer lugar donde usted va a buscar, ¿dónde es? Su palabra. Dios puede usar tantas cosas para hablar. Y cuando su jefe, ¿cómo somos? Cuando su jefe se viene y le dice, mira, David, hay algo que te tengo que decir a vos y solo a vos. Y es algo muy importante. ¿Cómo reacciona usted? ¿Con un interés, hasta con una curiosidad? Y a veces, ¿cómo agarramos la Biblia? A veces agarramos la Biblia por seguir un plan de estudio anual. No agarramos la Biblia por decir, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué tenés para decirme hoy? No, estamos con un cheque, este capítulo toca este libro. Bueno, los que siguen, y no es malo seguir un plan, pero esa necesidad de escuchar, esa necesidad de decir, ¿qué tenés para mí? Porque yo quiero que se convenza. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Dios tiene algo especial para Alejandra, Dios tiene algo especial para César, Dios tiene algo especial para Ceci, Dios tiene algo especial para Lázaro, Dios tiene algo especial para mí hoy, cada día, porque Él me llama por mi nombre. Ese es el buen pastor. No es quien me va a llamar. Yo no me imagino a Dios diciendo, hola hermano, pase adelante cuando llegue el reino de los cielos. ¿Ah? Mario, pase. Es más, todos saben que me dicen David, pero yo me llamo Rigoberto. Yo estoy seguro que el Señor me va a decir Rigoberto. Aunque dicen que solo mi suegra me dice así, pero y no cuando está enojada. ¿Va? Y es tan bonito pensar en lo especial que es el buen pastor. Otra de las cosas también que miramos es que las ovejas, cuando escuchan algo que no es la voz de Él, ¿qué es lo que hacen? Huyen. ¿Qué hace usted con lo que no le edifica? ¿Qué hace usted con lo que sabe que le puede causar daño? No estoy hablando de que le causa daño, estoy hablando de que potencialmente le puede causar daño. Porque ahí no está hablando en un contexto que dice, enfrentate o ya cuando te esté mordiendo el lobo salí corriendo. Al apenas escuchar, huir. Mi hija chiquita, Anester, mi hija es de la que escucha una moto y sale corriendo. Cuando escucha algo que es raro, escucha a una persona rara, ella sale corriendo a buscar a sus papás. Diferencia a los mayores. Los mayores van a ver primero quién es y suben a decir quién es. Es la evolución, es la etapa de educación de los niños y es tan sabio el Señor cuando dice que quiere que seamos como niños. Cuando usted escucha algo que no edifica, huya, váyase, deje de probar. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a empezar a vivir una vida con menos tropiezos. Una oveja que escucha la voz de su Señor no anda queriendo escuchar otras cosas. Alguien decía, no es necesario probar las aguas negras para saber que son malas. Entonces, es una característica de la oveja que escucha, huye de lo que no es la voz de su Señor. Porque vamos a estar escuchando, sí señores, vamos a estar escuchando. Porque ahí dice de que va a estar escuchando, pero ella no hace caso. Vamos y seguimos leyendo. El versículo 6 al versículo 8. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Interesante, yo me ponía a pensar, ¿me está diciendo que Él es el camino? ¿Me está diciendo cómo me conoce?
y cómo mi vida todavía no se deja pastorear por Él. Dice el versículo 7 y 8, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Una de las cosas que miramos del buen pastor es que Él gobierna. Y cuando Él gobierna, una cosa importante es pensar en que Él es todo. No sé si usted se causó al principio, en los primeros versículos, miramos que Él dice, Él es el pastor de las ovejas. Y ahorita en este versículo, Él dice que Él es la puerta. Bueno, entonces, ¿es la puerta o es la oveja? Perdón, ¿es la puerta o es el pastor? Pero no es la primera vez en que Jesús se presenta como un todo. Él es todo, no hay opciones. Mire y miramos y hagamos un recorrido por lo que hemos estudiado de Juan. Por ejemplo, miramos en Juan, Jesús, estuvimos estudiando el pan de vida, ¿recuerdan? Jesús es el pan, pero también es el dador del pan. Jesús es la verdad y habla la verdad. Jesús es el camino y demuestra el camino. Jesús es el sacrificio y a la vez ofrece el sacrificio. Él es todo. Alguien me dijo que corrigiera algo de ahí, pero no lo corregí. Raúl me dijo. Y uno se pone a pensar en qué opción. Una vez más, después de explicarles todo, Él dice, yo soy la puerta. ¿Qué otra cosa puede buscar? ¿Qué otra cosa usted está buscando en la vida? No, yo por eso estoy aquí. Pero vamos a ver más adelante, su corazón y su carácter demuestran que está buscando al que es todo. Porque hay evidencias que vamos a ver más adelante. Y otra de las cosas que miramos, ¿verdad? Es que Él está en todo también. Miremos, vámonos y dejen un poquito ahí. Y miremos Jeremías, capítulo 23. Y cuando miramos en Jeremías, mire, y puede leer también en su casa Ezequiel, capítulo 34. En Jeremías 23 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, a Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Realmente miramos a un Dios que está trabajando, un Dios que aunque miramos cosas horribles que están pasando al otro lado, Dios no va a perder el control de las cosas. Y Dios toma cuenta, Dios toma nota. Dios no va a pasar por alto nada de lo que está pasando en el mundo, nada de lo que está pasando en sus vidas, nada de lo que está pasando en su iglesia. Dios es impresionante cómo nos muestra cómo es ese pastor. Vamos a seguir y miramos del versículo 9 al 11. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Una cosa importante y tan es que miramos cómo Él tiene una promesa, tiene un plan, y dentro de ese plan Él nos cuida. Él dice que Él es el pastor y es el que da su vida por las ovejas. ¿Qué papá no le ha dicho a su hijo? Ok, quiero que me levante la mano.
¿Qué papá con hijos grandecitos no le ha dicho a su hijo, como no te cuesta, no lo cuidas? ¿Qué papá no ha dicho eso? ¿Y qué papá no se ha dado cuenta? Mi papá tenía razón. ¿Qué hijo, cuando nos dan algo, y yo creo de que como creyentes nos hace falta muchas veces apreciar lo que nos han dado, la salvación. El buen pastor nos da salvación. El mundo dice, el hombre tiene un problema con Dios. ¿Es cierto? No tanto. Sí tiene un problema con Dios, pero no es la base. ¿Saben cuál es la base? Dios tiene un problema con el hombre. El hombre ha ofendido a su creador. El hombre ha pecado contra su creador. Dios tiene algo contra el hombre. Dios sabe que el hombre es su enemigo. Pero Él dice, quiero ofrecerte perdón. Quiero pagar esa deuda. Y es donde Él da a su Hijo. Y una de las cosas que tenemos que ver es cómo apreciamos esa salvación. Y viene Él y me dice, ¿querés ese regalo? Miren, acabamos de ver que Él es todo. No hay nada fuera de Él. Y hay varias cosas aquí. Uno, hay personas que no quieren y se atreven a decirle, sé que sos todo, pero no quiero nada con vos. Y hay creyentes que dicen, sos todo, pero de mí solo una parte vas a tener. Cuando Él dice, yo te salvé, eso, eras mi enemigo, estabas bajo la ira divina y ya no estamos bajo ira, ya no estamos bajo condenación. Y Él dice, y quiero darte vida, y quiero darte vida en abundancia. No, yo creo que también tenemos problemas cuando hablamos de abundancia. Sin dar tanta vuelta les voy a decir, no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de cuestiones materiales. Usted podría venir al Señor y estar Jesús aquí y venir y decirle, Jesús, yo tengo esa vida en abundancia que vos me das. ¿Puede decirla? Quizás usted se siente tranquilo. Alguien me decía, mira David, tenemos salud y con eso nos sentimos bendecidos. Usted puede venir enfermo y con dolor a decirle a Jesús, tengo vida en abundancia. ¿Sabe? Porque de eso se trata. Que en su necesidad, en su problema, en su dolor, en su desesperación, bueno, no tanto desesperación, porque es una conducta que en su corazón ya está diciendo otra cosa, pero en esa dificultad, usted viene ante el Señor y le dice, tengo vida y la tengo en abundancia. Porque está hablando de esa vida en Cristo, está hablando de ese, cuando hay duda, viene la paz. Cuando viene eso que no sé qué hacer, viene la confianza en Él, viene la mansedumbre en Él, viene ese fruto del Espíritu en Él que tenemos. De eso está hablando, de esa abundancia. ¿Y eso es lo que abunda en su vida? Porque si fuera por dinero, muchos otros tienen mucha más vida abundante que nosotros. No se trata de dinero. Y si ustedes van a ver, las cosas materiales no van a darles vida en abundancia. Realmente usted puede llegar a ese punto y decir, tengo esa vida abundante. Yo espero que usted salga de esa puerta con el dolor que tiene y que vaya con gozo y diga, tengo una vida en abundancia en mi Señor. Porque Él la da. No soy yo quien la está diciendo, es el buen pastor. Ahora, otra de las cosas que miramos, y vámonos al versículo 12 al 15, y dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es un asalariado, y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Una de las cosas que yo veo en Él es que Él me pastorea. Si me ayudan, por favor. Y cuando Él me pastorea, veo algunas cosas importantes y una de las cosas es que es genuina su pastoreo. Él está haciendo una comparación con las personas con los salteadores, ¿verdad? Hace una comparación con los asalariados. Eso se puede ver de varias perspectivas. Una de ellas es que ¿hay personas en la iglesia que buscan lucrarse nada más? Sí. ¿Hay personas en la iglesia que no les interesa otra cosa más que ver cómo están bien? Sí, ocurría en el Antiguo Testamento y sigue ocurriendo hoy. Entonces, gracias. Y sigue ocurriendo hoy. Pero también véanlo desde otra perspectiva. Yo estaba estudiando en esta semana y cómo en las iglesias hay personas que se pelean por poder. Cómo en las iglesias hay personas que quieren un nombre, quieren que le digan un título. Y yo en la semana, yo llegué a la conclusión, muy pocos me dicen pastor en la iglesia. No es una queja. Bueno, aquí a mí, a Norberto, muchas personas nos llaman por nuestro nombre y estamos felices así. Pero en mi corazón yo dije, me queda grande la palabra pastor. Y estudiando todo eso, saben, estoy estudiando y estoy transmitiendo con ustedes el buen pastor. Pero para mí, con que me diga Él que es mi pastor es suficiente. ¿Qué más puede hacer Él para mostrarle que Él es a quien usted debe rendirse totalmente? Y Él dice, hay muchos, pero nadie va a ser como yo. Eso es lo que está diciendo el asalariado. Hay gente mala, sí, pero hay pastores también. Ninguno de nosotros, yo no sé si yo daría la vida por ustedes. Él la dio. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede mostrar? Yo sé que usted lo aceptó, pero quizás estoy hablando de entregar toda su vida a Él, cuando estamos viviendo a medias con Él. ¿Qué más puede hacer Él? Deje de ver pastores, deje de ver hombres, vea a Jesucristo. Hay personas que incluso porque está el pastor lo hace. Y no es así. Él es genuino. Y Él también es evidente. Cuando dice que yo lo conozco, dice, las ovejas me conocen como yo conozco al Padre y como el Padre me conoce a mí. Si usted conoce a Jesús, usted va a dar evidencias en su trabajo, en su familia, de que conoce a Jesús. Y usted, si conoce a Jesús, cada día tienen que estar ocurriendo cambios en su vida. Porque, señores, la lucha contra el pecado en esta tierra, en este cuerpo, no va a acabar nunca hasta que estemos en su presencia con un cuerpo glorificado. Si conocemos a Jesús, no es la idea de saber teóricamente quién es Él, es la idea de que yo sé su carácter y que yo cada día, si yo digo y me atrevo a decir que conozco a Cristo, la gente tiene que ver en mí algo y decir, yo quiero ser como vos. Pero no, es todo lo contrario. Más bien compartimos el mundo. Y eso es tan importante. Quita hablaba en una ocasión sobre ser tropiezo. No sé si era Quito o Norberto, no recuerdo. Pero hablaba sobre lo importante que es ser tropiezo, lo peligroso que es ser tropiezo. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de la iglesia gentil.
Está hablando de nosotros. Está hablando de cómo Dios está trabajando todavía, trayendo a sus ovejas al redil. No es que hay otro redil, al redil. Como iglesia tenemos que tener ese enfoque y tener claros que Dios está trabajando y simplemente ser usados. Por último, versículo 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por último, cuando está hablando de la redención, hay varias cosas que está diciendo el pastor. El buen pastor, no yo. Está diciendo, yo te creé y estoy pagando por vos. Cuando yo te creé, no tiene toda la autoridad de solo tomarlo, pero él dice, yo pagué, di mi vida por cada uno de ustedes. Y tengo el poder para hacerlo y para volverlo a hacer. Yo tengo el poder sobre la muerte. Muchas veces pensamos que la obra redentora recae en Dios Padre, ¿cierto? Este es un versículo interesante donde miramos a la Trinidad en la obra redentora, participando en la resurrección de Jesús. Él mismo tiene poder para hacerlo. Aquí ya cambió un poco el tono. Miramos a ese buen pastor, amoroso, pero que termina ahorita diciendo, yo soy el que soy. Entonces, quizás usted en esta mañana recordó un poco de lo que es el buen pastor. Quizás usted conoció qué es realmente el buen pastor. Independiente. Yo estoy seguro por mi vida, no por lo que yo veo, yo cada día, yo digo, Señor, hay áreas en mi vida que necesito entregarte. Y yo estoy seguro que si no somos todos, la mayoría estamos, que necesitamos cada día entregar esas áreas de nuestras vidas al Señor, porque son decisiones diarias, no son decisiones que vienen en paquetes, son decisiones de cada día, entregar esas áreas. Como miramos la última vez, el pecado está latente. El pecado no es que ya se fue ese deseo de fumar, ese deseo de beber, ese deseo de mentir, eso está ahí latente. ¿Qué tanto usted está huyendo de lo que le produce hacer todo eso? De cómo usted vea al buen pastor. No hay alternativa, pero teniendo el poder para hacernos así, Él con amor nos dice, vengan, quiero pastorearlos. Déjese pastorear. Vamos a orar.